Así es, bueno, está, como decíamos recién, Diego Paco, gobernador de Arica, Parinacota. ¿Cómo está, gobernador? Gusto de saludarlo. Es muy importante lo que nos pueda decir ahora y le agradecemos que esté en contacto con nosotros, porque usted ha alzado la voz y viene hace un buen tiempo advirtiendo sobre esta situación que ha ido en aumento, ¿no? Un considerable número entonces de venezolanos que intentan cruzar la frontera. Ha reclamado puntualmente porque usted dice que el presidente Boric no lo ha escuchado y que lleva, no sé si 1 año y medio sin ir a la región. Lo saludamos nuevamente y le damos las gracias por este contacto, gobernador. Buen día. Hola. Hola Karen, José Antonio, muy buenos días. Bueno, ante la pregunta de cómo estamos, la verdad que estamos bastante preocupados de cómo se está visualizando nuevamente la frontera norte de nuestro país, aquí especialmente en Arica y Parinacota, así como Perú está tomando acciones a eventuales ingresos de migrantes ilegales hacia el vecino país. Desde esta parte tenemos la incertidumbre de qué está haciendo Chile, qué está preparando o qué planes pretende realizar ante un eventual éxodo de migrantes ilegales por la frontera norte, en Arica y Parinacota específicamente, hacia Perú. No es desconocido, tenemos información del Ejército, de la PDI, de Carabineros, que ya está empezando a salir voluntariamente muchos migrantes, principalmente por la carretera por donde están los complejos fronterizos entre Santa Rosa y Chacayuta. Ahí, en esa línea, en ese hito, en la línea de la Concordia, todos los días se reúne mucha gente, se aglomeran personas, principalmente extranjeros irregulares, que buscan tanto entrar a nuestro país como salir del nuestro, ya sea por la misma frontera, bordeando los complejos fronterizos. Y nos preocupa que después del 14 de diciembre, ante un anuncio también que hizo el candidato José Antonio Kast, que no es malo que salgan de nuestro país, pero si se encuentran con la barrera de un ejército del Perú, van a estar varados en la frontera de Parinacota. Hay un plan de contingencia, entonces nos preocupa realmente que esta situación no se esté analizando. El presidente Gabriel Boric, pedimos que él venga para que tome acciones y decisiones concretas, porque esto depende principalmente de la seguridad nacional de nuestro país. Hace 1 año y medio que no viene a la frontera. Vino la semana pasada el ministro de Seguridad, Cordero, pero no se reunió con las autoridades locales ni nacionales, ni regionales. Gobernador, ¿y ha recibido alguna respuesta por parte de la Moneda? ¿Se ha tratado de comunicar con el Ejecutivo? No, a nosotros no nos han convocado, no nos han llamado, hemos tratado de buscar los espacios para poder conversar, articular. Aquí hay muchos desafíos pendientes, no solamente coordinar con las autoridades locales y regionales, sino también con nuestros pares vecinos del Perú, especialmente en la región de Tacna, porque esto no es política, esto no es de un bando, esto es absolutamente transversal cuando hablamos de la seguridad de nuestro país. El complejo fronterizo Chacayuta, los que han tenido la oportunidad de estar aquí en la frontera de Arica Parinacota, es una infraestructura que tiene 25 años. No tiene cámaras de televigilancia, no tiene tecnología, no tiene bases de datos, cámaras donde podamos analizar. Reconocimiento facial tampoco. No, claro. Reconocimiento facial. Se supone que el año pasado, el 2024, debió haber terminado una obra de conservación y mejoramiento y para fortalecer nuestra infraestructura fronteriza. Pero hasta la hora no se ha puesto ni siquiera un clavo. Por lo tanto, eso que no esté la atención en este lugar, que nuestro vecino país lo esté haciendo, pero nosotros nuevamente estamos llegando tarde y estamos reaccionando. Y eso no puede ocurrir. Hoy día siguen pasando, parte del crimen organizado, migrantes ilegales, muchas veces utilizan niños como pasaportes para poder atravesar ya sea el desierto o la misma frontera de Chacayuta. Sí, Diego, ya han llegado varias denuncias en ese sentido. Entonces, usted lo que dice, gobernador, para entender bien, no es que se acabó el tiempo, que es urgente, que hay mucha preocupación, porque como lo vemos, ¿no es cierto? Bueno, este centralismo que tanto daño hace muchas veces, ¿no? Uno dice, bueno, mira, se están yendo, entonces a lo mejor no habría problema, no es que estén ingresando, sino que hay varios que se están yendo, pero mire el problema que genera a nivel local, sobre todo ahora que Perú ha anunciado, y esa es la noticia, que ha redoblado por una parte, ¿no es cierto?, el personal que se encuentra ahí en la frontera, que estaría militarizando la zona y que además
lo asocia con estados de excepción, ¿no? Para evitar que ingresen a territorio peruano estas personas, ¿no es cierto?, estos migrantes. Eso es, ¿no, gobernador? Efectivamente, porque finalmente si no está mal que los migrantes irregulares quieran salir voluntariamente de nuestro país. Eso no está mal. De hecho, está bien que así sea. Pero ante una barrera de Fuerzas Armadas, militares específicamente del Perú, en la frontera, ¿cómo van a pasar? No van a poder hacerlo. Entonces se va a empezar a aglomerar la gente, migrantes ilegales que van a tratar de salir. En nuestra región se van a empezar a generar rucos, vamos a volver a ver carpas en las públicas. Entonces, eso nos genera incertidumbre y el problema es que nosotros no podemos detectar ni saber quiénes quieren salir voluntariamente porque quieren retornar a su país o quiénes quieren salir de verdad, de manera rápida porque son parte del crimen organizado y temen de ser encerrados o que los persigan. Y eso se va a quedar acá, en la región. Y yo creo que hoy día es muy importante, y vuelvo a recalcar, que el presidente venga. Esto es, así como vino el presidente interino del Perú a la frontera en el sur de su país, también es muy importante que llegue nuestro presidente a tomar acciones concretas. Recordar que el gobierno finaliza en marzo. Ese es su último día de mandato. No ha terminado. Y hoy día, después, nosotros estamos visualizando, nosotros como gobernador regional, mi función es trabajar colaborativamente, trabajar en conjunto, tomar buenas decisiones. Conozco la realidad de todo el territorio de mi región. Tenemos una extensa frontera fronteriza, son más de 150 kilómetros que tenemos de frontera con Perú. Por lo tanto, aquí urge tomar medidas, que alguien esté coordinando a la PDI, a Carabineros de Chile, al Ejército, a Migraciones, al SAC, a Aduana, porque el complejo fronterizo Chacayuta depende del Ministerio del Interior. Ahora, claro, si estas personas no pueden salir de Chile, el miedo, ¿no?, es que a lo mejor varios de ellos con antecedentes, porque por algo además se están yendo, ¿no es cierto? No sabíamos bien quién entraba, tampoco quiénes se están yendo o qué dejan tras de sí, ¿no es cierto? Entonces podrían quedarse también ahí en la región de Arica y Parinacota. Bueno, parte de lo que usted dice además ahí en sus redes sociales, compartió este emplazamiento que le hace directamente al presidente Boric. Revisemos. Presidente Gabriel Boric, esto es lo que usted tiene que venir a ver aquí en terreno, en la frontera norte de nuestro país, entre Santa Rosa y Chacayuta. Todos los días se aglomeran personas que tratan de entrar y de salir de nuestro país. A los niños lo utilizan de pasaporte, realizando narcotráfico. Migrantes ilegales que se reúnen todos los días en este lugar. Venga a poner orden, tome acciones concretas, pero en terreno. Porque Arica y Parinacota también es Chile. Ahora, ¿qué concretamente puede hacer el presidente de la República? No es que yo quiera decir, ya apareció el arbolito. No me tiren cosas que yo no he dicho. No, ¿qué medidas concretas dices tú? Pero también, ¿qué podría hacer eventualmente el presidente de manera directa para poder, digamos, si no ha logrado controlar el asunto en 4 años, no creo que lo logre hacer en 2 meses? Pero de repente al menos que no cierren la frontera por parte de peruanos, porque si no la aglomeración se va a mantener en territorio ahí el tema es más chileno. diplomático, hay que hacerlo desde Entonces, claro, hay que hacer una conversación Lima-Santiago, creo yo, para poder determinar los lineamientos. Perfecto, puede ser Perú utilizado como un corredor humanitario para que sigan para arriba, quién va a financiar ese corredor, cómo se va a realizar. Por eso preguntémosle al gobernador, porque está haciendo el emplazamiento al presidente de la República. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que le pide concretamente? Sí, primero que todo, las imágenes que acabamos de ver anteriormente es un punto entre medio entre Santa Rosa y Chacayuta. Sí. La frontera norte es un control integrado de 2 cabeceras. Entiendo. Por Perú, Tacna, Santa Rosa, por Chile, Arica, Chacayuta. Entiendo. Y ahí las personas, más de un centenar de personas que todos los días se juntan, se acumulan, tanto para entrar y salir de nuestro país, empiezan a aglomerarse durante el día y como a las 10, 11 de la noche desaparecen. Cumplen su cometido, o salen o entran. Ahora, de acuerdo a la pregunta, ¿y eso ocurre así, perdón, gobernador, ese modo de operar, de generar choclón para luego desaparecer en la noche? ¿Eso ha sido un patrón de los últimos años? ¿O eso ha sido algo que ha ocurrido en las últimas semanas? ¿O en los últimos meses? Eso viene ocurriendo durante los últimos años. Ah, perfecto. Precisamente después de la pandemia,
cuando salir y entrar del país era pan de cada día. Claro. Y sigue ocurriendo. Y eso ante la pregunta, ¿qué puede hacer el presidente de la República? Bueno, lo puede hacer todo. Como por ejemplo, si es que es necesario hacer tratos directos para poder modernizar, mejorar y aplicar tecnología en nuestras fronteras, hay que hacerlo. Ya, pero ¿qué le hace pensar a usted que si esas decisiones que usted dice que hay que tomar, yo lo estoy siguiendo simplemente, no se han tomado en 4 años, ¿por qué se van a tomar en los últimos 3 meses de gobierno? Digamos, es como bastante desalentador los tiempos. Pero es que, a ver, el presidente, y él lo ha dicho, no lo he dicho yo, él dice que va a gobernar hasta el último día de su mandato, y ese mandato termina en marzo. Y la gente no puede esperar, no podemos siempre postergar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. La gente que nos eligió para trabajar durante 24/7, todos los días del año. ¿Cuántos llamados usted le ha hecho a la moneda en el tiempo que lleva en el cargo? Muchísimas, hemos tratado de... ¿Cuántos de esos llamados han sido respondidos con satisfacción por parte suya? Solamente durante este año me he podido reunir en una oportunidad con el presidente de la República. ¿De cuántas solicitudes que le ha hecho? De muchas solicitudes por la Asociación de Gobernadores, como gobernador de la región. Y en la oportunidad que tuve de poder reunirme con el presidente, estuvimos no más de 5 minutos conversando. Usted dice que fue para allá Luis Cordero, ¿verdad? La semana pasada estuvo el ministro ¿Y habló con en la usted? región. No le avisó a nadie. Entonces, esto es lo mismo que las relaciones personales. Es como, oye, ¿lo llamaste? Sí, lo llamé 10 veces. ¿Te contestó el llamado? No me contestó. Entonces no te quiere, po. Disculpe que se lo diga así, pero... Perdón que sea tan honesto, pero si usted me dice que ha hecho una solicitud en decenas de ocasiones, que ha emplazado de manera educada, respetuosa y considerada al gobierno para que hagan algo en la línea de lo que usted cree que hay que hacer y no ha obtenido respuesta alguna, que en todo este tiempo se ha reunido una vez con el presidente de las decenas de solicitudes que le ha pedido y que el ministro de Seguridad, que tiene que ver con la seguridad de la frontera, va a la región y no se reúne con usted, quiere decir que el gobierno no lo considera para nada. O sea, es la lectura que yo haría. No es que quiera meter cizaña, que quiera meter cizaña, pero no sé si ustedes concluyen lo mismo que yo. Claro. O puede ser que el tema también es un tema que no quieren tocar. Pero es que ¿cómo no van a querer tocar un tema importante? O a lo mejor, claro, a lo mejor no es de interés. No es prioridad en este momento, a 2 o 3 semanas de una segunda vuelta. Sí, pero como decía el gobernador, tampoco ha terminado el gobierno. Entonces, usted está haciendo una acusación súper grave, gobernador. Y por eso quiero preguntarle cómo está el día a día. ¿Cuál es la situación que se da ahí? Miren, en muchos países, y no es lejano, ahí leía varias opiniones en redes sociales, se habla también incluso de generar, no digo campamentos, sino que carpas, centros, ¿no? temporales. Campamentos de refugiados. De refugiados, prácticamente, porque la situación sanitaria, social, de seguridad... Las familias van con muchos niños también. Es enorme, o sea, se generan muchas situaciones que rodean justamente esta imposibilidad de pasar. Estamos viendo un país por el que entraron y que ahora dice, mire, pues lo usaron como vía de acceso, como corredor, pero ahora estamos impidiendo, y lo que puede ocurrir a partir de ahora es que esto va a ir en aumento, o sea, va a haber imposibilidad de que esas personas salgan de territorio chileno e ingresen o lo usen como corredor o ingresen derechamente a territorio peruano, porque el susto, el miedo, derechamente y sincerando las cosas, es que se queden en territorio peruano, ¿no? A ver, primero que todo, yo no me voy a cansar de exigirle al gobierno que haga su trabajo. O sea, la gente me eligió con un compromiso y una responsabilidad, y yo lo que estoy haciendo es cumplirla. Hoy día siguen pasando personas... El problema es que cuando alguien cruza la frontera, ya sea por el desierto, por el complejo fronterizo, que pasa, porque es una infraestructura que está obsoleta y la forma como está organizada, ya hoy día todos se colan y cruzan simplemente... utilizan niños que arriendan para poder pasar, para poder justificar. No sabemos qué tipo de personas son. Por lo tanto, hoy día la sensación que está es muy incierta. Hoy día
lo que la gente no quiere es más problema en mi región, queremos todo lo contrario, queremos que las autoridades, quienes tienen sus facultades, cumplan su compromiso, cumplan su trabajo. Pasar ilegalmente hacia nuestro país es súper barato, no tiene pena, no está condenado, no es un delito. Entonces hay que empezar a ordenar las cosas, y yo lo único que estoy pidiéndole al presidente que cumpla su función, que haga su trabajo. Aquí en el norte también somos chilenos, somos parte de nuestro país, y no solamente por nosotros, sino por la seguridad nacional. Pero en parte este éxodo responde a el planteamiento que hace un candidato presidencial, entiendo, ¿no? Entonces uno de repente también, pasando la campaña, uno dice, ficción, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar, pero llegar a ganar el candidato Kast y lleva adelante una política, digamos, de cierre de frontera. De cierre de frontera o apegada, digamos, a lo que contiene su plan de gobierno, ¿cómo va a administrar también la próxima administración esa dificultad? Porque sí, el gobierno puede hacer algo de aquí a marzo, pero si en abril se te vuelve a llenar de gente la frontera y está cerrada, y Perú responde y también está cerrada, y no tenemos contacto con Venezuela, y al final vamos a tener, digamos, una olla en ebullición. Considerando el nuevo factor, que ahora Perú quiere cerrar la frontera y militarizar su frontera. Entonces ya no es un... Claro, ese es el factor nuevo, y por eso genera también tanta incertidumbre qué es lo que va a pasar. Es decir, entonces, se van a generar aglomeraciones masivas en Arica. Lo que quiero decir es que las promesas de campaña pueden sonar muy atractivas, incluso necesarias y legítimas, por cierto. Claro. Pero hay que ver el panorama en 360. Porque saquemos de la ecuación al gobierno. Supongamos que el gobierno ya va de salida y que o no tiene interés o no va a hacer lo que quiere hacer o no da lo mismo. Pero yo sé, gobierna hasta el último día. Pongamos que no lo hace en esta materia. Creamos las encuestas, algunas pagadas, otras sesgadas, pero lo que tenemos. Supongamos que las encuestas son más o menos, digamos, al menos fueron bastante asertivas respecto del resultado final en relación a los candidatos más grandes. ¿Qué va a pasar en el momento en que el gobierno de Kast, si es que gana, si es que triunfa, si es que pasa la barrera electoral del 14 de diciembre, despliega un cierre de fronteras, ¿no? Y lleva adelante una política dura en materia de antimigración, con expulsiones o persecuciones o redadas o lo que ustedes quieran, ¿no? Y del otro lado no los dejan pasar. Tampoco podemos enviarlos a Venezuela porque Venezuela no los va a recibir. ¿Qué vamos a hacer con este contingente de inmigrantes en situación diversa en la frontera entre Chile y Perú o entre Chile y Bolivia? ¿Quién va a administrar esa dificultad? ¿Chile? ¿Perú? ¿Bolivia? ¿Chile? ¿Venezuela? ¿Quién? ¿El ejército chileno? ¿La policía chilena? ¿La PDI? ¿La policía peruana? ¿O el ejército peruano? Entonces, me parece que aquí hay que ir preparando el terreno, si es que el candidato pretende llegar a la moneda, me imagino, porque tiene números que le son bastante favorables, para que haya una política integral. Porque con el solo enunciado, digamos, no sé si se va a conseguir el resultado. Y si no debate, además, estamos en un problema. Sí. Entonces, me parece que aquí se está como comenzando a guisar algo que es bien difícil, po. Sí. De hecho, le quiero preguntar también al gobernador, porque hace poquito la ministra de Defensa, Adriana del Piano, entregó una declaración, una entrevista, más bien digo, en la mañana de Agricultura, y fíjese que calificó de exageración sus dichos respecto a que exigía la presencia en el territorio del presidente Gabriel Boric. La ministra dijo: me parece una exageración del gobernador decir que venga el presidente a mirar cómo pasan tres personas o cuatro, porque además el paso de Chacayuta no es nuestro principal problema. El problema es más bien en Colchane. Claro. Pero dice que sus declaraciones son una exageración. ¿Quién dijo eso? La ministra del Piano. La ministra Adriana del Piano lo acaba de decir en la Agricultura. La ministra del Piano. Ya. Gobernador, ¿qué tiene que responder usted a esas declaraciones que le están calificando de exageración su postura? A ver, primero que todo, yo considero unas declaraciones impresentables de no conocer la realidad y del territorio aquí en la frontera. Que no sé qué sabe la ministra del Piano de Defensa, la verdad.
se lo digo honestamente. Tanto como de tele. O sea, con todo el cariño del mundo a la ministra del Piano, pero yo le tengo cariño, la entrevisté 1000 veces cuando era ministra de Educación, no sé cuáles son sus credenciales en defensa y puede que sea un perfecto ignorante, estúpido, y si tiene unas credenciales brutales en defensa, le pido todas las disculpas del caso y me humillo ante usted. Pero no sé bien que, bueno, en fin, ese es harina de otro costal, sigue contestando. Bueno, que considero impresentables sus declaraciones. Eso no es conocer la realidad y el territorio y la frontera de nuestro país. Yo estoy acá, yo vivo acá, estoy 24/7 los 365 días del año, escucho a las personas, miro, paso por la frontera Chacayuta y Santa Rosa. Por lo tanto, a ver, es cosa que llame al ejército, llame a Carabineros, llame a la PDI y que ellos mismos le confirmen que ya está incrementando la salida voluntaria de personas irregulares de nuestro país. Y Perú, si es que ya no empezó con esta militarización en la frontera, se van a empezar a juntar. Por otra parte, la pregunta no es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo ahora? Esto no es política ni por una candidatura en específico o de quién gobierne. Lo mismo que le estamos pidiendo hoy día al presidente actual, se lo vamos a pedir al futuro presidente. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la coordinación? ¿Quién de nivel central, qué ministro está aquí hoy día coordinando lo que eventualmente puede pasar? Esa es la pregunta. Gobernador, la ministra igual dice que usted como gobernador también tiene una responsabilidad sobre el territorio que gobierna y dice, por cierto, que ahí está Carabineros y está la Fuerza Aérea. Estamos trabajando absolutamente en conjunto. ¿Usted considera que ese trabajo mancomunado no existe o no está tan latente? O sea, nosotros tenemos toda la voluntad de trabajar con todas las policías, con todas las Fuerzas Armadas, pero no están bajo mi jurisdicción ni tampoco es facultad mía instruirles. Eso es facultad del Ministerio del Interior, del Presidente de la República, del Ministro del Interior. Pero hoy día no vemos ninguna autoridad aquí coordinando y planteando una estrategia clara y concreta de cómo vamos a hacer frente a una eventual aglomeración o éxodo masivo de inmigrantes de todas las nacionalidades de nuestro país. Cuando uno llega a las instancias de pedirle al presidente de la República que venga a hacerse cargo, es porque evidentemente sus ministros no están cumpliendo su trabajo. No nos están convocando, no nos están informando. Vienen y ni siquiera nos pueden dar 10 minutos para poder decir, gobernador, está pasando esta situación y podemos trabajar en esto otro. Ayúdenos en esto. Perfecto. Yo creo que además, gobernador, hay un elemento nuevo, que yo creo que se equivoca la ministra del Piano porque, Perú está dando señales que son distintas. Entonces, hay elementos nuevos que hay que considerar. Claro. Usted mismo decía que esto ha ido en aumento progresivo. Entonces, se espera que a lo mejor en los próximos días este flujo de migrantes que quiera cruzar la frontera vaya aumentando. O sea, hay elementos nuevos, hay señales nuevas que está dando Perú y por eso, bueno, el llamado que usted hace. Así que yo creo que también la ministra ahí se equivoca. Yo creo que bueno, dice que va el 10 a Arica, así que quizás se pueden reunir también con el gobernador. ¿Ella? Ella dice que va el 10 a Arica. Me imagino que el 10 de diciembre. Francamente, creo con mucho respeto que sí, el gobierno tiene que hacer su trabajo hasta el 11 de marzo en la mañana, pero en estricto rigor y haciendo uso de la realpolitik, eso no es así. O sea, yo empezaría a pensar, tanto la candidata Jara como el candidato Kast, en afinar y darle una bajada a sus propuestas de inmigración que tienen a partir del 11, digamos. O sea, hay considerado, hago preguntas. ¿Hay considerado una reunión regional o al menos Bolivia, Chile, Perú para administrar el asunto? O sea, es una triple frontera que me parece que puede ser mucho mejor administrada en coordinación entre las 3 cancillerías, por ejemplo, entre las 3 casas de gobierno. Lima, La Paz, Santiago, de alguna u otra manera. ¿Eso existe? Pero se ha hablado, fíjate, se ha hablado de este trabajo mancomunado de las policías, que la PDI, sí, que la policía. Se ha hablado de tantas cosas, hija mía. Claro. O sea, pero está a la disposición de que el próximo presidente o presidenta de Chile se reúna con los gobiernos que tiene a los lados y diga, ya, ¿qué vamos a hacer acá? Sería bueno, eso, el llamado es justamente para el presidente Boric, que es lo que hace el gobernador ahora, pero también ese llamado debería ser eventualmente para Kast y Jara. Jara, claro, los candidatos. Claro, pues. exacto.
Gobernador, claro, yo le quería preguntar que nosotros no teníamos el dato o el porcentaje exacto, pero quizá usted lo tiene, el dato sobre cuánto ha aumentado en este último, podríamos decir, mes, que mientras ha estado estas promesas de campaña también del candidato José Antonio Kast, respecto a si es que ha aumentado también el flujo migratorio desde Chile hacia Perú. ¿Eso ha aumentado? ¿Usted tiene alguna cifra que nos pueda compartir de eso? Alguna cifra oficial en este momento nosotros no la manejamos, pero yo el día de ayer estuve entre Santa Rosa y Chacayuta y yo vi más de un centenar de personas, más de 100 personas. Tratando de cruzar. Tratando de cruzar y que finalmente cruzaron, porque si ahora uno va en la mañana temprano, ellos logran cruzarlo como a las 11 de la noche, quizás en algún cambio de turno, algún contraturno, o tienen alguna coordinación interna, que la verdad que desconozco bien cómo es el modus operandi para poder salir y entrar a nuestro país. Eso en materia de investigación, evidentemente las policías hay que prestarle todo el apoyo, todas las bases de datos, un control integrado de información para que ellos puedan realizar su labor, pero aquí el problema es que tenemos que actuar ahora. Perú ya está dando las señales, como muy bien lo dicen ustedes. Pero no podemos actuar solos, yo insisto. O sea, a ver, yo entiendo que hay un deseo de la ciudadanía y hay un deseo del electorado que está agotado de la inmigración irregular, está desgastado, porque le ha hecho daño al país, digámoslo abiertamente. Le ha hecho daño al país y le ha hecho daño a los propios inmigrantes regulares, además, porque ha generado una corriente social muy poco amable, ha destruido espacios públicos, ha recargado servicios públicos también, ha generado y ha traído malas costumbres, mala convivencia y delitos. Entonces, el anuncio de la expulsión, el anuncio de salida, evidentemente que es un desahogo de parte importante de la población. Y si no, no habrían votado como votaron en la primera vuelta. Pues si vamos a los datos, da lo mismo lo que yo diga, porque no tiene ni un valor. Vamos a los datos. Por algo, el padrón universal se inclinó en un 60% por candidaturas que eran de corte más duro con la inmigración. Algunas más, otras menos, pero en general esa es la realidad. ¿Me entienden? Pero de ahí a que el anuncio de expulsión, el ultimátum o el no vamos a permitir, o todos esos anuncios que son como de concurso de sábado gigante, que están muy bien, pues son efectistas, son como... Es muy publicitario y está bien, la política también es publicidad. También hay que hablar en fácil y hablar de manera marquetera. Yo estoy de acuerdo con eso, me gusta. Pero tiene que haber una bajada concreta, que me imagino que los candidatos la tienen. Porque si yo estoy anunciando una expulsión y le estoy dando un ultimátum, y el candidato Kast lo dijo, yo aspiro a que se vayan ahora, por sus propios medios. De lo contrario, sabemos qué es lo que va a pasar. Ese anuncio me parece potente, él tomó una posición, ok. Que algo que ha defendido siempre, en todo caso. Y que ha defendido siempre. Si el punto es, eso no es automático, porque esa gente no va a ir al aeropuerto a tomar el próximo vuelo, ¿me entienden? Entonces, si ahora se suma la reacción de Perú del otro lado de la frontera... Y la posibilidad de que esté cerrada. La posibilidad de que haya presencia militar con frontera cerrada. Y además, una frontera súper amplia y absolutamente porosa y descontrolada desde el lado boliviano, al menos... Ok, tú vas a tener gente que sí va a hacer caso a ese ultimátum, va a tomar sus cosas y se va a mandar a cambiar porque no quiere tener problemas con el próximo gobierno. Va a llegar a la frontera y no va a poder pasar. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí va a quedar, y ahí va a quedar, y ahí va a quedar, y ahí va a quedar si no hay conversaciones entre Santiago y Lima. Porque tampoco tú puedes ponerlos a todos en un avión y mandarlos de vuelta a Caracas, porque no te los van a recibir. Ni siquiera sabemos si va a estar Maduro ahí, digamos, en estricto rigor. En marzo, claro. Entonces, me parece que esa es una bajada a la que nos invita el gobernador, más a nosotros, a los candidatos. Es una bajada que tenemos que hacer, digamos, que hay que hacer. Por eso que los debates son muy importantes. Mira, escuchemos parte de lo que dijo José Antonio Kast. Ahí está, lo subió a sus redes sociales, mire. Estoy en la región de Tarapacá. La semana pasada estuve en la región de Arica, Parinacota, constatando en terreno la crisis migratoria que se vive y que afecta a nuestros compatriotas aquí en el norte grande. El presidente de la República está en Magallanes, cuando nuestros vecinos han decretado estado de emergencia por la crisis migratoria. Presidente, hágase cargo, venga al norte grande, solucione o enfrente los problemas que durante este periodo no lo ha hecho.
Y a los inmigrantes irregulares, decirles que les quedan 106 días para que dejen nuestra patria. Si algún día quieren volver a entrar, tienen que salir y postular de nuevo. Pero hoy día les estamos señalando que en estos 106 días ustedes pueden partir con todos sus bienes. Si se cumple el periodo y yo soy electo presidente, vamos a tener que expulsarlos. Ahí lo fuerte es 106 días para que se vayan del país. Sí, hay una declaración, ¿no?, de lo que viene, hay como un anuncio. Cuando uno dice, no todos están atentos, o sea, hay mucha gente justamente cuando te juegas algo tan importante como quedarte o no en un país, que están las antenas ahí muy atentas a las declaraciones de lo que podría pasar, ¿no? Y de los dos candidatos, ¿no?, que están ahora en esta recta final. Y él, bueno, hace ahí mira, más que un anticipo, es como un anuncio y ya pasa a ser una promesa, ¿no?, de lo que eventualmente podría pasar. Y a eso que decía ahí el candidato José Antonio Kast, se suma también lo nuevo que ha hecho Perú, porque yo creo que eso no podemos dejarlo de lado, Florencia, ¿no? O sea, sí, hay una arremetida, hay un cambio, y eso es un elemento nuevo. No podemos quedarnos como estamos. Si yo estoy de acuerdo con el gobernador, le presto toda la ropa y más, le presto todo el closet y más, le presto toda la bodega que tengo en el canal. No, lo apoyo. Lo que creo es que si hay que llevar adelante una política de expulsión o de redirección eficiente y que cumpla su objetivo, que es descomprimir este país, hay que tener una conversación con los vecinos. Totalmente. No lo vamos a hacer porque nosotros no limitamos con Venezuela. Eso es lo que parece que nadie entiende. O sea, si estuviésemos hablando de inmigrantes del Perú o de Bolivia, la situación sería mucho más fácil. Pero tenemos 4 países que nos separan de Venezuela. 4 países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y por el lado, digamos, de Bolivia, tenemos Bolivia, parte de Brasil. O sea, la cosa no es tan simple como juntar personas y decirle ya, váyanse. Claro. Y les damos un empujón, digamos. Pero al menos esa conversación se debería llevar a cabo con Perú y con Bolivia. Exacto. Por lo menos con el triángulo. Exacto. Y ahora al menos con Bolivia tenemos, digamos, hay un cambio de gobierno. Me imagino que si sale Kast habrá cierta sintonía política. Si sale Jara, la propia candidata ha dicho que se abre la posibilidad de conversar con Bolivia de diferentes materias, que no la condiciona, digamos, su mirada ni política ni ideológica ni la del nuevo presidente Paz en Bolivia. Entonces, lo que quiero decir es que esto es mucho más complejo que hacer anuncios de bebida cola, po. ¿Me entienden? O sea, ok, los invitamos a que se vayan. Sí, eso va a generar una recarga y un movimiento migratorio sustantivo que va a tener que pasar por varios países antes de llegar al país de origen. ¿Cómo nos vamos a organizar? Es una pregunta súper contingente. Bueno, y mientras tanto hay una tensión que el gobernador de manera muy legítima está denunciando, porque lo que nos dice es que ha habido un aumento. ¿Eso lo percibe la población de Arica Parinacota, gobernador? A ver, yo, antes de responder esa pregunta, quiero dejar algo claro. A ver. Yo apoyo lo que hacen la propuesta, pero le voy a exigir lo mismo cuando él gobierne. Pero hoy día hay que actuar ahora. Este es el momento de actuar. Y ante la pregunta, si bien no hay datos oficiales, pero es cosa de hablar con Carabineros, con la PDI, claro, con el Ejército. La mirada, y ellos ya anuncian que está aumentando exponencialmente la salida de migrantes. Pero ¿cómo se resuelve? Pero mi querido amigo, ¿cómo se resuelve? Mire usted la imagen. Chile tiene una situación de presencia militares en frontera, o al menos el próximo gobierno, ya sea de Jara o de Kast, porque ambos han entrado ahí. La propia candidata Jara ha dicho que no tiene ningún pudor para fortalecer la presencia y el rol del ejército en frontera. No se ha mostrado contraria a eso, todo lo contrario. Ella dice que es necesario. Entonces ahí Kast y Jara coinciden. Sí. Quizá difieren en la intensidad, la forma, los atributos, pero como concepto, la presencia del ejército chileno en colaboración en frontera existe en ambas candidaturas. Está en consenso, claro. Ya. Entonces, ¿cómo tú manejas con la realidad peruana militares, inmigrantes, militares? O sea, vas a tener a un grupo de inmigrantes tratando de salir. Y que no los van a dejar por parte de... Y que no los van a dejar entrar en un corredor que está rodeado por 2 ejércitos. Eso es sumamente peligroso.
Y no es que esté diciendo yo que peligroso para ellos particularmente, es peligroso para la situación fronteriza. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que la decisión del gobierno del Perú de militarizar la frontera le pone un condimento a esto que requiere eventualmente, y ahí estoy con el gobernador, requiere una intervención de alto nivel, ya sea inmediata, del presidente de la República de hoy, la presidenta o el presidente del mañana, el canciller de hoy, el canciller de mañana. Y sobre todo, no tengo idea. Porque dice la ministra de Defensa que está exagerando, que hay una exageración. Claro, pero pongamos las cartas sobre la mesa. El lunes podrían llegar los militares a la frontera en Perú. El lunes podrían llegar los soldados peruanos a la frontera y desde el lunes que van a empezar a cerrar la frontera. Entonces, eso genera, obviamente, va a generar un desafío tremendo en 4 días más. Y vamos al escenario que gana Kast o gana Jara incluso, cualquiera de los dos. Y determinan un refuerzo de la presencia militar en la frontera. Tienes Tienes ejército. Claro. Y en la mitad vas a tener a las personas intentando salir de Chile, irregulares, digamos, flanqueados por 2 ejércitos que además tienen funciones que tampoco están, digamos, delimitadas en la ley, porque el ejército chileno en frontera es de colaboración, es de reconducción. ¿Me entiendes? Imagínate si forma una estampida, alguna trifulca, algún roce entre un inmigrante y un militar. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Entonces, me parece que está bien, hay que sacarlos. Hay que sacarlos, porque en realidad hay que, de alguna u otra manera, reorganizar. Se me ocurre algo. Pero hay que organizarlo bien. Pero, por ejemplo, que se establezca que estas personas, gobernador, están en tránsito. ¿Podría ser eso a su juicio? Porque ya como se la tacha pregunta de está que clara, ¿cómo se resuelve? de que no es un tema relevante. O sea, asumir que a lo mejor el próximo gobierno establezca, o ahora mismo, ¿no? A propósito de este aumento considerable de personas que quieren salir de Chile. No sé, campamento se establezca que están en tránsito y no de manera permanente para quedarse en territorio peruano. ¿Podría ser una solución? ¿Cómo lo ve? Sí, o sea, tenemos un gran problema como país, que no hay un plan, no hay un convencimiento de las autoridades que tienen que tomar las decisiones. Nosotros buscando... Que necesitamos, obviamente, relaciones diplomáticas, fortalecimiento de las fronteras, una gran conversación con nuestros vecinos países, porque este no es solo un problema nuestro, es un problema de varios países, por no decir toda la región de Latinoamérica.